Hola chicos, acá les voy a hablar en este video sobre lo que es lo que estuvimos viendo ayer en la clase sobre las matrices de decisión, ¿sí? Una matriz de decisión es una herramienta que permite analizar y comparar opciones eh, frente a varios criterios, o sea, utilizando varios criterios para poder puntuar cuál es el peso de cada uno de esos criterios y llegar a un puntaje total y de esta manera poder tomar una decisión informada en base a un criterio objetivo. Vamos a arrancar. Yo acá les puse un ejemplo. Eh, Vamos a suponer que tenemos que elegir un proveedor al cual le vamos a comprar un producto, ¿sí? Es decir, tenemos tres opciones y tenemos tres proveedores que, digamos, fabrican o proveen el mismo producto. Entonces, los vamos a evaluar para determinar o para concluir cuál es la mejor oferta posible, teniendo en cuenta el costo del producto, el tiempo de entrega, la capacidad de producción de esa empresa, la calidad y el servicio de atención al cliente. Así que bueno, lo primero que hacemos, creamos la matriz original, ¿sí? Donde listamos los elementos a comparar. En este caso, los elementos a comparar son los proveedores y los criterios a evaluar. Los criterios están acá. Esto es indistinto, ¿sí? Es decir, podemos elegir, por ejemplo, en este caso están en las columnas están los elementos a comparar y en las filas están los criterios a evaluar. Puede hacerse al revés, eso no tiene mayor importancia, ¿sí? Así que, bueno, acá tenemos, por ejemplo, la tabla inicial en la cual tenemos, bueno, costo del producto, el proveedor A, el B, el C, lo mismo el tiempo de entrega en días y para el resto de las variables que vamos a analizar. También lo que tenemos es una ponderación, ¿sí? De qué peso o qué grado de importancia le vamos a dar a cada uno de esos factores que estemos evaluando, ¿sí? Es decir, esto en teoría tiene que sumar el 100%. Así que si lo comprobamos, ven, ahí sumamos y nos da el 100%. Bien, una cosa importante es distinguir entre los valores cuantitativos directos que podemos usar y los valores cualitativos. ¿Cuáles serían los valores cuantitativos? Bueno, por ejemplo, el costo del producto, ¿sí? Porque el costo del producto en el proveedor A es 8.000 pesos, en el proveedor B 7.500 y así sucesivamente, ¿sí? Son números que podemos comparar. ¿Por qué? Porque están expresados en una misma unidad de medidas, entonces son comparables. Lo mismo para el tiempo de entrega, porque el tiempo de entrega en este caso está expresado en días, entonces yo puedo comparar, ¿sí? Por ejemplo, ver acá claramente que tiene un menor tiempo de entrega es este proveedor que es 10 días, ¿sí? Eso en cuanto a los factores que son directamente cuantificables. Después hay otros factores, como por ejemplo la calidad o el servicio al cliente, que ya dependen de una valoración en la cual tendríamos que asignar un puntaje, ¿sí? Por ejemplo, asignar un puntaje del 1 al 10 en la calidad del proveedor A, el B y el C, es decir, la calidad del producto, o la calidad del servicio al cliente, también asignarle un puntaje, por ejemplo, del 1 al 10. Bien, esto puede ser subjetivo, ¿no? Pero también podría eh, ser el resultado de un cálculo de variables, por ejemplo, cuantitativas, ¿sí? Por ejemplo, la calidad del producto se puede también cuantificar evaluando, por ejemplo, la cantidad de quejas y devoluciones por fallos o por defectos en el producto. Eso se puede evaluar de esa manera. Después también la cantidad de vida útil que pueda llegar a tener el producto en sus distintos proveedores o marcas, ¿sí? Y así sucesivamente. Es decir, hay factores cuantificables para poder valorar lo que sería un valor cualitativo, ¿sí? Como por ejemplo el nivel de calidad o el servicio al cliente. Bien, acá tenemos la primera matriz, vamos a pasar al el segundo paso y es normalizar los valores cuantitativos, ¿sí? Acá yo ya lo hice para todos, ¿sí? Para que tengan en cuenta, estos de acá son los valores cuantitativos y estos de acá son los cualitativos, digamos, son aquellos a los cuales les asigno un número, un puntaje, del 1 al 10. Entonces lo que vamos a hacer acá es normalizar. ¿Qué significa normalizar? Significa establecer un parámetro común donde comparativamente establecemos sería una escala o una regla, ¿sí? Es decir, por ejemplo, fíjense, acá lo van a ver claramente con este ejemplo, ¿sí? En este primer caso tenemos que a menor costo es mayor la puntuación que le vamos a dar a este criterio, ¿sí? Es decir, el puntaje de cada proveedor es su propio costo dividido el menor de los costos posibles de el resto, ¿no? O de todos. En este caso, fíjense, las fórmulas están en la tabla, así que si hacen doble clic, ahí lo pueden ver, o directamente lo pueden ver acá, ¿sí? Es decir, yo acá tomo el valor mínimo, ¿sí? El valor mínimo de el costo, en este caso, va a ser, obviamente, el proveedor B, que tiene 7.500 pesos, es lo que vale el costo de su producto, ¿sí? Y eso dividido el valor propio, en este caso estoy evaluando para el proveedor A. Entonces yo digo, bueno, sobre el mínimo valor de todos los proveedores, dividí el valor del costo del proveedor A, que es el que estoy queriendo puntuar. Entonces me da 0,94, ¿sí? Es lógico, ¿no? Porque eso es precisamente es 7.500 sobre 8.000. Eso da 0,94. Este de acá es el mismo caso, ¿sí? Fíjense que el valor mínimo de todos los costos de los productos dividido el costo del propio proveedor que estoy evaluando, en este caso el proveedor B. 7.500 dividido 7.500, porque este es precisamente el proveedor más barato, me da 1, ¿sí? Entonces fíjense que asignó el punto 1
o 1 de puntuación al más barato, ¿sí? Al de menor costo, 0,94 a este y 0,83 a este. Es decir, el menor puntaje en este factor se lo da al producto más caro, ¿sí? Y así sucesivamente seguimos evaluando todos los criterios con una regla similar, ¿sí? Acá tenemos que a menor tiempo de entrega del producto es mayor la puntuación. En el caso de evaluar la capacidad productiva, es decir, cuántos productos puede producir o fabricar o entregar en un mes, eso es precisamente a mayor capacidad, es mayor la puntuación, ¿sí? Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es el valor de cada proveedor en ese criterio dividido el mayor posible, ¿no? Fíjense que ahí es D5 sobre el máximo entre C5 y E5. Si ahí yo hago doble clic, ahí puedo ver el criterio que estoy aplicando y cómo aplica la fórmula, ¿sí? Fíjense que en este caso el que mayor capacidad tiene de producción es el proveedor B, ¿sí? Tiene 600. El que le sigue es el C, el que le sigue es el A. Entonces fíjense que en el puntaje normalizado, el mayor puntaje es para el B, luego le sigue el C y luego le sigue el A. Es decir, tiene que haber una coherencia en todo esto, no puede haber algo que no, digamos que no cierre. Acá simplemente estamos estandarizando o normalizando los valores, ¿sí? Para el caso de normalizar las puntuaciones no es necesario, porque acá ya tenemos una escala que va del 1 al 10, ¿sí? Es una escala estándar. Pero si yo quiero, por ejemplo, tener todos los puntajes donde, por ejemplo, el menor sea 0 y el mayor sea 1, es decir, puedo tener una misma escala, una misma regla, bueno, también puedo normalizar estos valores, entonces me queda así, ¿sí? Fíjense que en este caso yo no hago sobre el mayor de todos estos o el mayor de todos estos, sino que obviamente el mayor puntaje posible para todos los casos es el 10. Si yo establecí que acá era el puntaje del 1 al 10. Entonces acá simplemente lo que hago es 8, que sería este, por ejemplo, es el proveedor A en el factor de calidad, sobre 10, ¿sí? 10 es el puntaje máximo. Entonces me va a dar 0,80. Y así si lo aplico al resto, me va a dar de la misma manera estos números, ¿sí? Entonces yo acá tengo estandarizados o tengo normalizados los puntajes de cada proveedor y de cada criterio, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer a partir de ahora es, voy a pasar al paso 3. Este es el paso final, ¿sí? Acá lo que tengo que hacer es calcular la ponderación de los puntajes, es decir, tener en cuenta este factor que es el peso, ahí lo voy a marcar en negrita para que se vea bien, y simplemente es muy sencillo. Acá lo que hacemos es multiplicar la puntuación de cada proveedor y criterio por el peso que representa el criterio que estoy evaluando. En este caso yo estoy calculando el puntaje final del proveedor A para su factor de costo de producto. Entonces acá lo que hago es multiplicar el puntaje que obtuvo el proveedor A para el costo del producto por el peso relativo en todos los factores sobre el costo del producto para tomar la decisión final, ¿sí? Entonces, multiplico el costo relativo por el peso relativo y me da eso. Lo mismo hago para todos los casos. Fíjense que ustedes, si hacen doble clic, ahí pueden ver las fórmulas aplicadas. Siempre es exactamente lo mismo. Es la puntuación por el peso del criterio, o el peso relativo, la ponderación, que es el factor de importancia, y ahí ya me da el puntaje final, que yo lo tengo acá, en esta parte que estoy marcando, ¿sí? Para cada criterio. Ahora bien, yo lo que necesito es llegar a una puntuación total o una puntuación final, porque yo lo que necesito es decidir cuál es el mejor proveedor o cuál es el que mejor oferta tiene. Entonces lo que voy a hacer es, voy a sumar en este paso final todos los puntos que obtuvo para cada criterio el proveedor A, el proveedor B y el proveedor C, ¿sí? Fíjense que esto, hago doble clic, es una simple suma, ¿sí? De todos los puntajes obtenidos y aplica lo mismo para cada uno de los proveedores. Bien, ahora lo que hacemos es ver cuál es el que sacó mejor puntaje, ¿sí? El que sacó mejor puntaje es el A, porque tiene 0.876, le sigue el proveedor C con 0.839 y le sigue el proveedor B con 0.838, ¿sí? Entonces concluimos que para este análisis o esta matriz de decisión es mejor la oferta, ¿sí? Del proveedor A, ¿sí? El mejor es el proveedor A. Así que bueno, esto es cómo se trabaja en las matrices de decisión. Les voy a mostrar rápidamente ahora otro caso práctico que es el de la evaluación de alumnos, ¿sí? Este es otro caso práctico. Yo acá, por ejemplo, voy a, en la primera columna voy a poner los nombres de los alumnos, es decir, alumno o alumna, y acá voy a poner los criterios, ¿sí? En los criterios yo voy a evaluar el porcentaje de asistencia, porque evalúo que, por ejemplo, que vengan a clase, es decir, en qué nivel no van faltando los alumnos. Y después lo que voy a evaluar es el cumplimiento en las entregas de los trabajos prácticos, ¿sí? Supongamos que en este ejemplo acá tenemos 3 entregas y cuando llega una fecha determinada, supongamos que esto ya estamos a fin de año, ¿sí? O a fin de cuatrimestre. Entonces, hubo solamente 3 entregas de trabajos prácticos y acá ya en el último día tenemos estos porcentajes finales de, al último día, la asistencia de los alumnos a clases, ¿sí? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, a la asistencia no hace falta calcularle nada porque ya es un porcentaje, incluso si lo transformamos por ejemplo, en valores decimales, vamos a tener el máximo, que es el 100%, es 1, y el resto será, por ejemplo, 0,8, 0,7, 0,6, etc. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, acá vamos a necesitar puntuar este grado de cumplimiento de las entregas,
y simplemente yo acá en cada entrega pongo la E si está entregado, la N si no está entregado y una I si está entregado pero incompleto, el trabajo práctico correspondiente, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer es, les comenté que acá no necesito calcular nada porque ya tengo un número concreto, pero acá no, entonces acá necesito de alguna manera transformar esto en un puntaje, ¿sí? Entonces acá yo lo que voy a hacer es un cálculo. No me voy a meter demasiado en la explicación de esta fórmula, pero básicamente esta fórmula dice lo siguiente. En el rango de C3 a E19, que es decir, en este rango de acá, donde están anotadas las entregas, suma fila por fila, los valores y donde encontrés una E, ponele un punto. Donde encontrés una I, ponele medio punto y en otro caso, ponele un cero. Es decir, si nosotros hacemos las cuentas manualmente, acá hacemos, por ejemplo, 1 y 1, 2. Este vale 0, entonces el puntaje final es 1 más 1, 2. Así sucesivamente con el resto, ¿sí? Llegamos a un puntaje que establece la puntuación de las entregas de los trabajos prácticos. Ahora yo lo que necesito es un puntaje final. Entonces lo que necesito es, como estoy valorando dos factores, yo necesito asignarle un nivel de peso, un nivel de importancia, tanto a la asistencia, si es que yo valoro que, por ejemplo, los alumnos vayan a clases, y un porcentaje, que es este que tengo acá, que es el del cumplimiento del trabajo práctico. Fíjense que esto es automático, yo le puse que, por ejemplo, completo este y este me lo hace automáticamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá le pongo directamente que sea 1 menos B1, que es esto que está acá. Entonces, esto y esto siempre me va a dar el 100%. Como tengo dos factores, sumados los dos, tienen que dar el 100%. Si yo acá le pongo 10%, este se recalcula y me marca que para cumplimiento de trabajo práctico le asigno un 90% del peso en esta decisión, ¿sí? Si acá le pongo, por ejemplo, 30, queda para asistencia, queda un 70 para el cumplimiento del trabajo práctico. Esto es el valor relativo del peso de ese puntaje en función de lo que yo considere más importante. Acá voy a considerar que las cosas son igualmente importantes, es decir, que vengan a clases y participen y también que cumplan con las entregas como corresponde, en tiempo y forma. Entonces le voy a dar un peso del 50%. Entonces acá como tengo dos factores, voy al puntaje final, ¿sí? Vamos al puntaje final y lo que hacemos es simplemente el promedio ponderado, lo mismo que hicimos en el ejemplo de la matriz de decisión, y acá lo que tenemos es esta fórmula, simplemente lo que hace es multiplica este valor por su peso relativo, más este valor por su peso relativo para todas las filas, es decir, para todos los alumnos, y establece un puntaje global o final teniendo en cuenta la asistencia y el nivel de cumplimiento. ¿Sí? Fíjense que estas fórmulas aplican en la primera celda. Entonces yo, por ejemplo, puedo borrar, ¿sí? Yo puedo borrar, sí, ahí estoy borrando, y no se eliminan los valores, ¿sí? Bien, yo llegué al puntaje final. Ahora lo que voy a hacer en esta parte de acá, esta es una tabla, ¿sí? Ahora voy a separar esta tabla, voy a hacer otra, que es esta que está acá, y lo que voy a hacer acá es establecer un ranking ordenado desde el mejor puntaje hasta el peor, ¿sí? Es decir, voy a ordenar los alumnos o alumnas en función de su puntaje final. Entonces lo que voy a hacer acá, simplemente, es yo tomo el rango de los alumnos, que va de A3 a A19, fíjense que esto está ahí, sort, esta función me dice ordenar, ¿sí? Ordenar esos resultados, esta matriz, en realidad acá lo que estoy haciendo es ordenar, esto es una otra matriz que tiene digamos, acá hay dos columnas juntas, ¿sí? Está la columna A del alumno y la columna G del puntaje, ¿sí? Entonces yo acá estoy ordenando dos columnas por el criterio de la columna de puntaje, ¿sí? Y le pongo false para que sea de mayor a menor. Entonces, cuando aplica esta fórmula, simplemente acá me ordena los alumnos en función de su puntaje de mayor a menor, ¿sí? Luego, lo que hacemos, acá yo les apliqué un formato condicional. El formato condicional, simplemente cuando quieran aplicarlo, seleccionan el rango donde va a aplicarse el formato condicional, hacen clic derecho, a ver dónde estaba esto, hay formato condicional, ¿sí? Y tienen que elegir escala de colores, ¿sí? En la escala de colores tienen esto, ¿no? Pueden ser de verde a rojo, generalmente cuando el valor, fíjense, ¿no? Acá voy a cerrar esto. Cuando lo mejor es el más alto, obviamente va a ser verde, el peor es el más bajo, entonces es el menor. Ahí llegó a rojo, ¿sí? Y acá termina esta explicación. La aplicación práctica que puede llegar a tener esto es precisamente premiar a los alumnos que tienen mejor cumplimiento con un menor nivel de exigencia, por ejemplo, en el examen final. Es decir, vamos a suponer que al mejor alumno le vamos a exigir un 50% de que tenga bien o que tenga correctamente completo el examen final y al alumno que tuvo peor puntaje le vamos a exigir un 80%, ¿sí? De la corrección o de que esté correcto o completo su examen final. Entonces ahí establecemos una correspondencia. Entonces fíjense que acá tenemos que los dos de mayor puntaje tienen 2, ¿sí? Y a ellos le vamos a exigir un 50% del examen final para poder aprobar, ¿sí? En cambio, el nivel de exigencia va aumentando a medida de que el puntaje va reduciéndose, ¿sí? Esto simplemente es una fórmula matemática
que compara los valores mínimos y los máximos y establece una relación inversa, ¿sí? Esa es la fórmula. Establece una relación inversa, porque yo digo, bueno, a mayor puntaje, ¿sí? Le exigimos la menor cantidad de aciertos correctos para poder aprobar y viceversa. A menor puntaje, es decir, fíjense que acá tenemos dos claros ejemplos. Tenemos un alumno o alumna que tiene 100% de asistencia y entregó correctamente los tres trabajos, ¿sí? Entonces, este es el alumno o alumna 4 y está primero en el ranking, ¿sí? Este está acá. Le exigimos un 50% para aprobar. En cambio, el alumno o alumna 3 tenemos que tiene la menor de todas las asistencias, ¿sí? El porcentaje más bajo, el 58%, y no entregó ningún trabajo práctico, por ende acá tiene 0 puntos, y en el puntaje final, digamos, tiene 0,29. Está acá lo último dentro del ranking. Entonces, este número se corresponde con el nivel máximo de exigencia para poder llegar a aprobar la materia. Es decir, lo que no cumplió primero en cuanto a asistencias y a entregas de trabajo práctico lo tiene que compensar haciendo un mayor esfuerzo para poder aprobar el examen final. Así que bueno, acá con esto concluimos la explicación sobre lo que sería matrices de decisión y sus aplicaciones prácticas. Pueden encontrar muchísimos ejemplos y aplica a casi cualquier cosa que nosotros tengamos que evaluar.